Uh-huh. Lo que nos cuentan nuestras fuentes sobre cómo funciona o cómo ha funcionado el Ministerio de Economía en el gobierno de Dina Boluarte es que antes, digamos, la gente tenía que negociar con el ministro, pelear con el ministro, los otros ministros, decirle, por favor, necesito esta plata, y se hacía una discusión técnica alrededor de eso, pero que la presidenta impuso un camino que es más fácil, particularmente con Alex Contreras, que era, hablen conmigo y yo le doy la orden. Y el MEF se convirtió en una mesa de partes. ¿Tiene usted información de eso? Y entiendo que Salardi no era así, que quiso ponerle un freno. ¿Es así? Bueno, lo que se veía efectivamente es que se era muy relajado en el gasto público. El gasto público ha crecido mucho en este gobierno. Uh-huh. Había mucho relajo, ¿no? Y yo sí creo que uno de los factores, porque cuando un ministro sale, lo sacan, ¿no? Sí. No es solo una la razón. O sea, la que tú señalas, la molestia, la filtración del informe, es una de las razones. Pero en adición a eso, este ministro de Economía, como corresponde a un ministro, estaba centralizando cosas en materia de ejecución del gasto. En Proinversión, que es de donde venía, él sacó una ley con el Congreso en donde removía a todo el directorio, reorganizaba Proinversión y el que mandaba en Proinversión a partir de la fecha era el MEF. Uh-huh. Lo de la Agencia de Infraestructura, en donde eliminaba programas de gasto público, era también para tener un mejor control del gasto. El ministro había anunciado también que iba a hacer recortes. Yo creo que esto no le gustó al resto del gabinete y fue alguna de las razones adicionales por las que se apresuraron a sacarlo. Efectivamente, ha sido muy sorpresiva su salida. Lo de la filtración del sueldo parece más bien el pretexto, ¿no? Cuando lo de fondo es lo otro, ¿no? O sea, como que es al revés, ¿no? Bueno, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es fundamental, tiene un montón de dinero. ¿Qué porcentaje no sé, es uno de los ministerios que tienen más dinero, si no es el que tiene más dinero en el Estado? Y hemos ido entregándoselo, digamos, ha decidido la presidencia, entregárselo a APP, a un encargado de la administración, de la gestión de la social de APP. ¿Qué le genera esa decisión? El Ministerio de Transportes, en materia de inversión en infraestructura, es junto con el Ministerio de Vivienda los ministerios más importantes en montos presupuestales de inversión. Un 30 o 40% del total de la inversión pública es ejecutada por estos ministerios. Ahí es donde están los grandes contratos, ahí es donde están las concesiones, ahí es donde están las adendas. Entonces, que este ministerio permita la salida de un técnico finalmente que era Pérez Reyes e ingresa un militante, el ex secretario de organización de APP del partido de Acuña, sí. ¿no? Entonces ya es una muestra pues de que estamos igual o peor que en el gobierno de Castillo, ¿no? O sea, no estamos respetando la meritocracia, no estamos respetando el conocimiento, estamos respetando el negocio, ¿no? El negocio de las obras. Sí. ¿Y cómo? Yo solo quería hacer una pregunta porque, claro, si alguien sabe de economía, se ha presentado hace muy poco el informe sobre la pobreza monetaria y parece que, bueno, estamos remontando, ¿no? Creo que era un 2%, que ahí se había salido. 1.4%, 1.6% se redujo. ¿No? Se redujo la pobreza. Eso, ¿cómo entenderlo cuando estamos como estamos? O sea, ¿a qué se debe que un 1.6% de pobres hayan dejado de ser pobres? La pobreza monetaria, en tiempos en que la economía crecía adecuadamente 4, 5%, se llegó a reducir en el Perú a 20%. Sí. Con la pandemia esto volvió a crecer. Retrocedimos más de 10 años con la pandemia. Y todos pensábamos que después de la pandemia, retomando tasas de crecimiento razonables,
la pobreza monetaria tenía que reducirse gradualmente. Esto no ocurrió. No ocurrió hasta Esto este no año, ocurrió. en los dos últimos años. Lo que ha habido este año es una pequeña reducción que, comparado con los niveles prepandemia, todavía significa un monto elevadísimo de pobreza monetaria. Yo no festejaría esta pequeñísima reducción que ha habido en la pobreza, que se debe a dos elementos. A ver. Uno, primero, que la economía rebotó después de la recesión del 2023. Hubo un rebote. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, a la reducción de la inflación. O sea, el Banco Central, cuando reduce la inflación y cuando principalmente esa reducción de la inflación está asociada a una reducción mayor del precio de los alimentos, esto ha permitido que las familias de menores ingresos tengan este pequeño alivio que se ve reflejado en esta reducción del índice de pobreza monetaria. Pero insisto, que comparado con los niveles prepandemia, es un nivel todavía bastante muy alto, sí, por supuesto. Alto, muy preocupante en consecuencia. Y un elemento adicional, un 31% de la población, que es mi obsesión, es el grupo de vulnerables. Esos les pegan un empujoncito, les da una gripe larga, los despiden del trabajo, se les cae una pared en el trabajo, en el puesto que tienen en el mercado, y hasta ahí fueron y se caen. Eso es lo que es el ser vulnerable, y eso sí es muy grande, le parece 31% de la población en el límite, así, en el filo de la navaja para caer a la pobreza. Claro, estamos hablando de niveles de pobreza monetaria de cerca de 30% y otro 30% de personas en estado de vulnerabilidad, efectivamente. Eso es un monto muy grande. Pero bueno, la ventaja, Nusca, es que tenemos hartos impuestos para... No, la ventaja es que hay empresas que llegan al Perú y hay que bajarle los impuestos porque no vienen a ganar dinero. Sí. Quizá porque son chinos, porque los comunistas no ganan dinero. Pero esa es tu investigación. A ver, cuenta. Hemos dado lora con esta historia porque es una investigación que teníamos hace unos meses, habíamos trabajado, no era fácil entender este tema y queremos contarles qué es lo que ha ocurrido y no lo verán en otros medios. ¿Y saben por qué no lo verán en otros medios? Porque hay mucha gente con intereses en China, porque hay gente que tiene acuerdos con el gobierno chino. Esa es la verdad, eso hay que decirlo. Bueno, las mineras chinas, las Bambas, Shouxin y Chinalco, le dijeron a la administración tributaria, a la SUNAT, que ellos pagaban 4.9% de retención de pago de intereses al exterior porque tenían que pagarles a los bancos. Entonces la administración tributaria, la SUNAT, le dijo, perdóname, le estás pagando a tu mismo dueño, a los bancos que son del Estado chino, les estás pagando, con lo cual no te puedo aplicar la tarifa del 4.99, sino del 30%. Como corresponde. Porque es un intento de eludir impuestos cuando hacen esa operación de pagarle al mismo dueño en el exterior, al mismo banco, diciendo que es que me prestaron una plata. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues no, empezaron a pelear, se fueron al Tribunal Fiscal que usted nos explicará, doctor Arias, tiene una cierta independencia, pero también tiene una dependencia administrativa del MEF. Y entonces el Tribunal Fiscal les dijo, claro que sí, que cómo no, que primero no está aprobado que las empresas chinas sean todas del mismo dueño, el Estado chino, porque no está aprobado. Aunque nosotros mostramos todos los links de todas estas empresas, bancos y mineras que dicen somos propiedad del Estado chino, somos una empresa estatal. Bueno, para el Tribunal Fiscal eso no está aprobado. Pero adicionalmente les dice, pero es que además el Estado no pretende ganar dinero. Ellos no quieren ganar dinero, entonces pobrecitos, rebajémosles al 4.99. Usted conoce el caso, doctor Arias, ¿cómo ve todo esto? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que todos los ciudadanos tenemos que entender que para que nuestro país pueda crecer, pueda alcanzar el desarrollo, pueda llegar a ser una economía desarrollada, como hace algunos años en las épocas del boom decíamos que en 10, 15 años íbamos a ser una economía desarrollada. Eso no va a ser posible con el nivel de recaudación que tiene Perú. Perú tiene una recaudación muy baja.
es tan baja que estamos en el tercio inferior de América Latina, con recaudaciones comparables a países de Centroamérica, de Guatemala, Honduras. Es una recaudación muy baja, más baja que la de sus 3 socios del Pacífico, que son México, Colombia y Chile, ¿no? Es una presión tributaria, ese es un indicador para medir la recaudación, de apenas 15% del PBI en una coyuntura actual en donde los precios de los metales están por las nubes, donde el oro está superando los $3,000 la onza, el cobre los $4 la libra. Entonces, en esta situación de boom de precio de los metales, nosotros continuamos recaudando muy poco.